Arrancando la grabación, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, bienvenidos a nuestras primeras clases de repaso, porque vamos a tener repaso esta clase y la que viene. Con respecto a información tema parciales, en realidad fechas y lugares, logramos unificar tanto CUDI como T6 rinden el viernes el viernes 14, ¿sí? La única diferencia es que CUDI arranca a 18:30. En el caso de T6 arranca a las 18, pero rendirían todos el viernes. Algunos casos ya me fueron, algunos compañeros ya me fueron escribiendo de situaciones particulares. Por favor, avísenme con tiempo, ¿sí? Para que podamos coordinarlo y puedan rendir en el horario que ustedes necesiten. En caso de complicarse un montón, sí, tengan en cuenta que tenemos una fecha de recuperatorio, entonces ahí tenemos una cierta flexibilidad, ¿sí? Ya cuando es la del recuperatorio, ahí ya se juega la materia, entonces ahí es un poco más complicado, ¿sí? Pero rendirían todos el viernes 14. Ya me confirmaron el aula, ¿sí? Lo que sí tengo que pedir es el aula para CUDI, para preguntar el aula para CUDI, porque se los va a tomar profesor o profesora, no sé quién es, Didier Oliva, ¿sí? Así que tengo que preguntar bien el aula. Pero de T6 ya está el aula y es el aula, ahí les digo bien, así no les miento, Justicia Social 104. Igualmente se los voy a subir al campus en avisos del docente y eso automáticamente se manda a su mail, ¿sí? Y hago un recordatorio también en el grupo de WhatsApp, así lo tienen por todos los medios la info actualizada, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a fecha, horario y lugar? Sí, va a estar Daniela Zumpiri, si no me equivoco el apellido, pero sí, va a ser la misma tutora del recuperatorio. Después, Profe, sí, creo que eso te lo pregunté, pero te lo vuelvo a preguntar porque justo es el acto de Mirela nada más. Empecé. Con su parcial, el único día era el 14, ¿verdad? sí, Ok, listo. No hay problema. Así todo. Era para saber. dale, perfecto. Bien. No sé, ¿alguna duda más respecto a eso? Si no, podemos comenzar con dudas, consultas que tengan de temas gases, cinética química y equilibrio. Bien, si es así, seguimos con las dudas respecto a los temas de nuestro segundo parcial. Si tienen alguna duda de algún ejercicio puntual, si no, vamos directo al modelo. Acá ya preguntaron por el punto 1 de los ejercicios. Perfecto. ¿Dudas por las dudas de la guía? Si no, ya avanzamos. Bien, continuamos entonces. Ahí les comparto pantalla por acá. ¿Van a hacer 4 ejercicios también, profe? Para el ¿Cómo? parcial. 4 ejercicios van a hacer en el parcial. Todavía no lo armé, pero la idea es que estén todos los temas. Dentro de los modelos, o ejercicios de parciales viejos, mejor dicho, más que modelo, no vi que haya ejercicios de ejemplo de equilibrio ácido-base. Pero bueno, no sé si fue porque particularmente
esos cuatrimestres no se llegó con el tema, desconozco. Así que yo haría, por lo pronto, me interesaría que entre algo de ácido base, pero capaz que lo ponga como una pregunta o veo si lo hago todo junto, equilibrio químico con equilibrio ácido base, todavía no lo vi. Probablemente sean 4 o a lo sumo 5, pero sí sepan que va a ser una extensión. La idea es que tenga una extensión de tiempo de 2 horas. Yo trato de ver que los ejercicios cuando yo se los armo se puedan terminar en hora y media, cosa de que les dé el tiempo de media hora para dudar, entrar en pánico, volver, etcétera. Así que en teoría, sean 4 o sean 5 ejercicios, la idea es que se pueda hacer en ese horario. Y buenas tardes a Buen quienes se día. fueron sumando. Buenas. Bien, bueno, entonces comenzamos con los ejercicios de parcial. Ahí les comparto pantalla. Lo que les decía es que la idea de hoy es ver dudas o consultas de ejercicios de guía y posibles y los ejercicios de parciales viejos que les agregué. En cuanto a lo que dijeron, yo calculo que estarán entre 4 y 5 puntos. Todavía no lo armé. Estuve viendo y haciendo ahí un esquema, pero todavía no lo terminé, así que todavía no sé cuántos puntos van a ser. Pero quédense tranquilos que se va a tratar de hacer en el tiempo y forma. Exacto. Bien. Bueno, en los ejercicios que les subí, ustedes tenían 4 ejercicios. El primer ejercicio era de gases, el segundo era de cinética química, el tercero y cuarto eran de equilibrio. Perdón, el tercero también era de cinética química y el cuarto era de equilibrio químico. Entonces vamos haciendo el 1 que me preguntaron, que dice, eso antes de arrancar. Todos pudieron ver el modelo, o yo le digo modelo, pero en realidad es un parcial viejo, lo más probable es que no se parezca a esto. Pudieron ver los ejercicios, pudieron intentar hacerlo, costó, no costó, priorizaron hacer ejercicios de la guía. Me sirve para tener una noción también de que haríamos la clase del lunes en función de lo que vamos a ver hoy. En mi caso, profe, yo arranco la semana que viene a meterle. Bien, Yo no llegué a ver los ejercicios que subió. bien. Bueno, entonces vamos a hacer esta duda y si tuvieron algunas dudas teóricas o de algunos ejercicios, lo vamos haciendo. Si no, veo de armar quizás otro modelito o subirles algunos otros ejercicios extra como para que podamos practicar hoy y el lunes. Entonces ahí ya tengo una noción. No es inmediatamente hoy, pero sí quizás mañana ya les pueda subir más ejercicios entonces. Bien. Bueno, entonces el ejercicio 1, como les decía, nos presenta un cilindro de 20 litros. Algo que creo que les había dicho para el primer parcial, pero más para este segundo. Por tema gases, ¿sí? Los dibujos a veces sirven, ¿sí? Entonces, si necesitan hacerse dibujos, denle para adelante. Picasso no soy y por ende tampoco pretendo que ustedes lo sean. Entonces, fíjense que acá tenemos nuestro cilindro, entre muchas comillas, de 20 litros. Y nos dice que tenemos 2 moles de neón, ¿sí? Y 3 moles de argón. Y 3 moles de argón. Todo a 25 grados. ¿Sí? Nos pide A, calcular la presión total en el cilindro usando la ley de los gases ideales. B, determinar la presión parcial de cada uno de los gases.
y C nos preguntan qué pasaría con respecto a la presión con temperatura de 50 grados y cuando el volumen se reduzca a 10 litros. Entonces, estas tres cosas a nosotros nos preguntan. Bien. Primero, ¿cómo les parece que podemos calcular A? En base a lo que vimos de gases ideales. ¿Teníamos alguna fórmula? ¿Alguna relación con datos? Con la fórmula pavo ratón. Exactamente. ¿Vieron? El pavo ratón re sirve. Aunque sea por chistoso, se lo van a acordar. O por ridículo. No me importa. Sirve igual. Bien, entonces con la fórmula nosotros tenemos que la presión va a estar relacionada con el volumen, con la constante de los gases, ¿sí? Por estar trabajando con los gases, con la temperatura y con el número de moles, ¿sí? Con la cantidad de moles que yo tengo de gas. Y por la ley de los gases ideales, también, no es de la guía, es del modelo que les subí al campus. Ejercicio 1. Bien, entonces, tenemos estos 4 datos que se relacionan con la presión. Entonces, al nosotros necesitar la presión parcial, necesitamos el resto de los valores para poder calcularlo. Lo bueno es que R siempre es dato, ¿sí? Porque sabemos, o nos es dato, que la constante de los gases es 0,082 litros por atmósfera sobre grado Kelvin por mol. Entonces, R ya es dato, lo tenemos. ¿Tenemos el volumen? Sí, 20 litros. Perfecto. 20 litros, ya lo tenemos. ¿Tenemos la temperatura? Sí, 25. Perfecto, ¿la podemos usar así como está? No, No, hay que pasarlo a Kelvin. Hay que pasarla a Kelvin. Perfecto, más 273 nos va a dar 298 grados Kelvin. Perfecto, ya la tenemos en Kelvin. ¿Tenemos el número de moles? Sí, ¿Cuánto es? 5, Perfecto. porque sumamos 2 de uno y 3 del otro. Bien, esto lo podemos hacer por la ley de gases ideales, en la que como yo supongo que todos mis gases se comportan como gases ideales, es lo mismo, nos da lo mismo la identidad, porque se van a comportar igual, ¿sí? Esto con unas grandes comillas después de ver gases reales, ¿no? Entonces, podemos decir que el número total, ¿sí? De moles es 5. Entonces, también lo tenemos. Perfecto. Ahora sí, reemplazamos todos los datos y podemos calcular la presión total. Entonces, como el volumen está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado, entonces nos termina quedando 0,082 litro por atmósfera sobre grado Kelvin mol por mol, por la temperatura que determinamos, por el número de moles, y esto nos queda, y abajo nos queda 20 litros. Bien, ahora anulamos las unidades, ¿sí? Mol con mol se va, grado Kelvin con grado Kelvin se va, litro con litro se va. Porque están dividiéndose mutuamente esas unidades, ¿sí? Eso lo hicimos varias veces, pero creo que, no sé si lo pregunté, suficientes veces. ¿Todos entienden por qué podemos anular y tachar las unidades? sí, profe. Sí, profe.
Eso porque a veces, como es una propiedad que nosotros medio que nos robamos de fracciones, y hay mucha gente que no le gustan las fracciones o son enemigos mortales, suele costar el tema de las unidades por eso, ¿sí? Pura y exclusivamente por eso. Bien, listo. Entonces, si estamos todo ok, seguimos. Bien, entonces fíjense que tachamos todas las unidades y nos está quedando en atmósfera. Lo cual también es un buen signo, porque nosotros necesitamos expresar la presión en atmósferas. Entonces, por lo menos en unidades está todo bien. Ahí calculamos, ahí ya me soplan por cucaracha el valor. No dejé la calculadora a mano. Eso sí, no hagan como yo, que les dije que tenían que tener la calculadora siempre a mano. Bien, entonces 0,082 por 298 por 5, todo eso dividido 20, 6,109. 6,109, ya ahí lo había dicho Joana, ya ahí lo dice André, y efectivamente nos da 6,109 atmósferas. Entonces, esa es nuestra presión total. Bien, hasta ahí, ¿dudas, consultas? No, ninguna. Bien. Bueno, voy borrando entonces. Ahora el ítem B a nosotros nos pregunta las presiones parciales. Y nosotros habíamos visto que las presiones parciales, ¿sí?, era el aporte que hacía cada gas a la mezcla, ¿sí? Y que como el aporte era medio indistinto a la identidad, podíamos plantear que la presión total era la resultante de la sumatoria de las presiones parciales, ¿sí? Entonces, podemos plantear a esas presiones parciales como dos presiones aparte. Pero siempre y cuando, ¿qué había que tener en cuenta? O sea, ¿qué era lo que teníamos que asumir para poder calcular las presiones parciales? ¿El número de moles? El número de moles va a ser un dato vital, sí, porque necesitamos saber cuántos moles tengo de cada uno. En este caso, en el neón teníamos 2 y en el argón teníamos 3. Perfecto. La temperatura va a ser la misma, porque los dos gases están sometidos o están frente a la misma temperatura. El volumen. ¿Qué volumen voy a usar? El de 20 litros, El de 20 litros. ¿Por qué? porque es con el que comienzo. El total es. Bien. No, no. Ese es otro. Ese es cuando no sabemos el volumen y tenemos las condiciones puntuales de una atmósfera de presión y condiciones normales de temperatura. Ese es otro. Claro, 20 litros. De última que alguno lo pase. Es el volumen de toda la situación, ¿sí? Pero lo que nosotros habíamos visto, según la ley de las presiones parciales, ¿sí?, que habíamos visto, era que para calcular las presiones parciales, suponíamos que cada uno de los gases individualmente ocupaban la totalidad del volumen. Por eso podíamos usar todo el volumen. Porque si lo pensamos, ¿sí?, cada gas va a ocupar, en la realidad, estoy hablando de gases reales, cada gas va a ocupar un volumen en particular, ¿sí? Entonces, eso lleva a que tendríamos que usar un volumen diferente. En cambio, como la ley de los gases ideales nos permite asumir que cada uno va a ocupar la totalidad del volumen, podemos usar el mismo, ¿sí? Ojo con eso. Solo cambiaría los moles, profe. Solo cambian los moles, exactamente. Por eso, otra de las formas de calcular las presiones parciales era calcular la
fracción molar que representaban los moles de cada uno, y eso multiplicarlo por la presión total, y ya está. Claro, dentro de la realidad era por los choques, por la frecuencia, etcétera, ocupaban un determinado volumen, ¿sí? Bien, entonces eso quiere decir que otra vez tenemos todos los datos, tenemos R, tenemos T que se mantiene, tenemos volumen que se mantiene, y solo lo que vamos a cambiar es la cantidad de moles. Entonces por eso podemos calcular las presiones parciales de cada una. Entonces la presión del neón va a ser 0,082, uy, me quedo como una L, litro por atmósfera sobre grado Kelvin por mol, por 298, por 2, sobre 20 litros. ¿Y cuánto nos da la presión del neón? 8,2 por 10 menos 3. Ah, cuando arrancaste 8,2 me quedé como, ¿qué? A mí me quedó 2,44. A ver. Sí, a mí también. 2,44 y el otro Sí, da perdón. 3,66. No lo multipliqué por 2,98. Ah, ya. Ahí estaba la diferencia. Bien, 2,44. Bien, entonces la presión del neón va a ser de 2,44. Bien, y ahora para calcular la otra presión, que es la del argón, en vez de 2 moles vamos a tener 3. Y ustedes me dirán cuánto es la presión del argón. 3,66. 3,66. Ahí justo me estaban comentando Franco y Andrea lo mismo. Excelente. Bien. ¿Y cómo podemos hacer un chequeo de que hicimos todo bien? Sumar las presiones directamente. Exactamente. Sumar las presiones parciales nos va a permitir evaluar si hicimos bien las cuentas, ¿sí? Porque, como dijimos, podemos decir que la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales. Y si se fijan, nuestra presión total nos dio 6,109. Y esto a nosotros nos dio 6,1. ¿Qué es lo que pasa? Son prácticamente iguales, o sea, son aproximadamente lo mismo. Pero nosotros, que era lo que yo les decía, cuantos más pasos yo tenga que hacer, más redondeos aplico. Y cuantos más redondeos aplico, más decimales pierdo en el camino. Entonces, fíjense, como nosotros restringimos a 2 decimales, ahí perdimos info y nos quedó algo parecido a 6,11 contra 6,1. ¿Sí? Pero fíjense que es ínfima la diferencia. Entonces, es el verdadero. No se asusten, si no les da tal cual, tengan en cuenta que hay redondeos de por medio. Y sí, en este caso el argón va a ejercer más presión por tener mayor cantidad de moles. Bien. Y acá el ejercicio C. Esto, todo lo de las presiones parciales, ¿se entendió? Profe, y siempre hay que contestar así al final, el argón va a tener más presión, o no es, porque acá no lo pide que contestemos. Ah, Necesario. si no lo pide, no.
Exacto. Ustedes restrínjanse a lo que les pide la pregunta, ¿sí? Ahora, que entre medio ustedes tengan que hacer cálculos para llegar, sí, eso es otra cosa. Más para mí, eh, más para mí que yo tengo que entender de dónde vino, ¿sí? Que algunas de las cosas que marqué en algunos parciales eran como, me ponían, había dos partes, o me ponían la respuesta teórica y era como, ¿y dónde está? Por ejemplo, me decían, bueno, es así, así y así. ¿Y la Lewis? Claro, el ejercicio no les pedía, en el recuperatorio justo, no les pedía Lewis, les pedía polaridad, les pedía geometría, etcétera. Y es como, perfecto, me decís la geometría y la polaridad, pero eso se deduce de Lewis. Entonces, necesito la Lewis. Ejemplo, ¿sí? Acá lo mismo. Hagan las cuentas que sean necesarias, pero para que el objetivo sea responder la pregunta, ¿sí? Más que nada también por una administración de tiempos, porque ustedes van a tener 2 horas. Entonces, si se ponen a hacer más cosas de las que deberían, le restan al resto del parcial, ¿sí? Eso también tengan cuidado. Sí, lo más probable es que sea algo similar en cuanto a calcular gases, tener en cuenta las presiones parciales, cómo se calculan, y capaz, yo creo que sería lo más lógico, alguna pregunta teórica de comparativa con gases reales. Obvio que no sacando cuentas, ¿sí? Sino más bueno, y si yo aumento la temperatura, ¿qué pasaría analizándolo desde el punto de vista de gases reales? Y ahí nosotros habíamos visto, si aumenta la temperatura, aumentan la frecuencia de choques y la intensidad. Por lo tanto, va a aumentar la presión. Y así. Pero a lo sumo es una pregunta teórica. No, y tampoco para que se saquen las mechas en medio del parcial. O sea, es algo como para tener una idea de que entendieron gases reales. Pero sí, más o menos en esta línea. Bien, y el inciso C, ahí voy chequeando si me escribió alguno o alguna. Y en el inciso C nos preguntan la presión en caso de que cambie la temperatura y el volumen. Nos cambian la temperatura, nos cambian el volumen. Entonces, ¿cuánto nos daría la presión? Perfecto. No hice la cuenta, pero les creo. Porque es 0,082 por la temperatura, que va a ser 50 más 273, lo cual es 323, si no me equivoco, por el número de moles, que siguen siendo 5, y todo eso dividido un volumen menor, que es de 10. Sí, da 13,243. Ahora, ¿ustedes podían más o menos aproximarse y decir, o arriesgarse y decir, aumenta o disminuye la presión sin hacer la cuenta? Sí, si aumenta la temperatura, aumenta la presión, porque aumenta la energía cinética. Y si baja el volumen, aumenta la presión porque es más chico el lugar donde colisionan las moléculas. Exacto, aumenta en el caso de la temperatura, que esto se cumple tanto para los gases ideales como para los gases reales. Porque como vimos, el modelo de gases ideales se usa como base para los gases reales. Al aumentar la temperatura, como dijo Miguel, aumenta la energía cinética entre nuestras moléculas, lo cual lleva a que aumenten los choques, ¿sí? La frecuencia de choques, ¿sí? Porque tienen mayor movimiento, entonces se chocan más, y la intensidad con la que se chocan, ¿sí? Y por otro lado, en el caso del volumen, al disminuir el volumen, le disminuimos el espacio que van a tener la misma cantidad de moléculas. Entonces, al tener menos espacio, van a tener mayor frecuencia de choque. Eso lleva a una mayor presión, ¿sí? Entonces, son dos parámetros que cambiaron
a favor del aumento de presión. Entonces, lo más lógico era que el resultado nos dé mayor a 6. Y con los números, como lo hizo Analía, confirmamos que efectivamente la presión aumenta. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, consultas de gases a partir de este ejercicio que hayan quedado? Profesora, entonces con No. gases reales va a ser más teórico todo, entonces no va a haber ejercicio de gases reales, va a ser Sí, teórico. sí, va a ser más un análisis teórico de la situación, ¿sí? No, ni una definición tipo, defíname gas real o dígame la fórmula, no. Pero sí esto de, bueno, si afecta si yo modifico la temperatura o idealizándolo, pasando del ideal al gas real, si yo aumentara la temperatura, ¿en qué afectaría? Y ahí, afecta en el aumento, en la cantidad de choques o en la frecuencia de choques y en la intensidad. Si cambio el volumen, aumenta la frecuencia de choque y así. Más que nada eso. Después no nos vamos a meter mucho más. Exactamente. Y si lo pueden relacionar con una situación problemática. Perfecto. Si no hay más dudas del ejercicio 1, era el que me habían pedido de acá del modelo. Hacemos este impasse. ¿Algún ejercicio de la guía? Si no, prefieren que sigamos viendo cómo hacer los ejercicios del modelo. No, van a tener solamente los datos, porque en realidad a esta altura lo único que necesitan son las masas para pasar, por ejemplo, de gramos a moles y nada más. Después ya no necesitan nada más. Y en el caso de que de ustedes necesitar las masas, se los pongo como datos abajo. El ejercicio 2. Ah, cierto que habíamos estado hablando con vos, André, del ejercicio 2. Bien. El ejercicio 2 y 3 son de cinética química. El ejercicio 2 se parece muchísimo a un ejercicio que nosotros hicimos de la guía y que tenían dos muy parecidos a este, porque nos plantea estudiar el mecanismo de una reacción. Esta es dióxido de carbono gaseoso más dióxido de nitrógeno gaseoso, perdón, dióxido no, monóxido de carbono. Para que lo borro así queda mejor. Es monóxido de carbono gaseoso más dióxido de nitrógeno gaseoso, que nos va a dar dióxido de carbono, por eso me dice el trabalengua, más monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Esta es la reacción que nos dan a nosotros. Primero y principal miramos si está balanceada, pero igual recordamos que en equilibrio químico tenía mucha más importancia, en lo que era más cinética química no tenía mucho sentido, más que nada porque no afectaba a los órdenes de reacción. Lo que nos dice este ejercicio es que tenemos que estudiar este mecanismo. Y para hacerlo, se realizaron 5 experimentos variando las concentraciones de los reactivos con el fin de medir las velocidades de reacción. Entonces tenemos 5 experimentos, ¿sí? ¿Qué tiene este ejercicio de bueno? Que son todos gases. ¿Cómo? ¿De a uno? Porque no les entendí.
Bien, son todos gases. Perfecto. Entonces vamos a poder trabajar súper tranquilos. Bien, estos 5 experimentos llevan a que ustedes pueden elegir las duplas que a ustedes les parezcan más fáciles para calcular los órdenes de reacción. ¿Sí? Son de esos ejercicios que tienen varios datos y que ustedes pueden elegir cuáles usar. Lo que nosotros habíamos visto es que para nosotros la fórmula de la velocidad de una reacción, ¿cómo era? K por las concentraciones. Exactamente. K por las concentraciones de qué? Los reactivos. Exacto. Órdenes que nosotros no sabemos hasta que se averigüe. ¿Sí? Entonces, a priori, este es el formato que va a tener nuestra ecuación de velocidad. Pero para ello tenemos 3 incógnitas. K y los órdenes de reacción. ¿Sí? Que son 2. Entonces, nosotros habíamos visto que con la información que nos brinda el experimento, podemos calcular los órdenes de reacción. Y una vez obtenidos los órdenes de reacción, podemos calcular K. ¿Y cómo habíamos hecho? ¿O cómo les parece que tendríamos que hacer en este caso? A, B, C y lo separamos por letras. ¿Cómo? Y reemplazar la primera como si fuera una A, la segunda como una B. ¿En dónde? O yo lo hacía así. Yo separo como los términos, entonces término A, B, productos y reactivos. Claro, vos lo que decís, eso de separar en reactivos y productos, está bien, pero eso es para equilibrio químico. Ok. Ojo con cinética química. Y ojo con confundir como dice Miguel, que son los coeficientes estequiométricos. Eso era para equilibrio químico. En equilibrio químico, los coeficientes estequiométricos son a lo que está elevado. ¿Sí? En cinética química, lo que nosotros teníamos que hacer era evaluar experimentalmente cómo afectaba la concentración. ¿Sí? Entonces, no sé si todos tienen la guía a mano, si no, lo que podemos hacer es lo que habíamos hecho la otra vez, que no me acuerdo cómo era, ahí lo voy a tratar. Creo que se podía hacer. Ahí está. Ahí va. Ahí. Y ahora les comparto de vuelta. Bien, creo que de esa forma ven las dos pantallas, ¿no? Sí, sí. Bien. Solo que me falta, porque ahí yo no la veo. Ahí está, fijar. Para todo el mundo. Listo. Ahí está, así lo vemos todos. Y le hago un poquito más de zoom, porque para los televidentes no se va a ver nada. Ahí está. Bien. Ahí se debería ver un poquito mejor. Y ahí tenemos los valores de los experimentos. Bien, ahí estamos más prácticos. Bien, entonces, nosotros tenemos esos experimentos hechos. ¿Sí? Entonces, esto, sencillamente, por eso les digo, este parcial suele ser el
más difícil, entre comillas, porque implica mucha matemática, ¿sí? Por eso digo entre comillas, porque para los que no tienen mucho drama con la matemática, no hay problema. Pero si hace mucho que no la ven o es algo que con lo que no se llevan del todo, suele ser como un factor extra a tener que aprender un tema nuevo. Bien, entonces, nosotros tenemos 5 experimentos con los cuales trabajar, ¿sí? Con los que podemos trabajar. Lo que habíamos hecho en los ejercicios de la guía, lo evoco porque lo hicimos y quizás les ayuda a recordarlo. Era seleccionar 2 experimentos, ¿sí? De a duplas, para que nosotros podamos ver en qué proporción, y eso llevarnos a responder el orden, afectaba una concentración o la otra de mis reactivos. Porque al tener el valor de B, de la velocidad, y los valores de las concentraciones, ¿sí? Nos quedan aparentemente 3 incógnitas todavía, pero se anulan algunos términos si hacemos una división entre un experimento y el otro. Ahora les muestro y van a decir, ah, cierto que esto ya lo vimos. Por ejemplo, si yo selecciono los experimentos 1 y 2, ¿qué concentración se repite? ¿El oxígeno? No, el oxígeno no es ningún reactivo. Ah, no, el CO. El monóxido. Bien. El monóxido de carbono se repite. Entonces, si nosotros reemplazamos los datos, ponemos experimento 1, 2,28 por 10 a la menos 8 molar. Este es por hora, ¿sí? Es lo mismo, recordemos que nosotros veníamos laburando con molar sobre segundo. Eso no se asusten porque en realidad lo que habíamos dicho es mientras sea concentración sobre tiempo, es una unidad de velocidad. Lo único que nos está indicando es que es una reacción re lenta, porque tenemos esa concentración y eso tarda en 1 hora. Entonces, el experimento nos dice que la velocidad es 2,28 por 10 a la menos 8 molar sobre hora. La K no la sabemos. La concentración del monóxido sí, que es 3 por 10 a la menos 4 molar. Su orden no lo sabemos. Del dióxido de nitrógeno tenemos 0,4 por 10 a la menos 4 molar. Su orden de reacción tampoco lo tenemos. Mientras que el experimento 2, la velocidad es 4,56 por 10 a la menos 8 molar sobre hora, o por hora a la menos 1. K, la concentración sigue siendo la misma en el caso del monóxido. Y en el caso del dióxido de nitrógeno, es 0,8 por 10 a la menos 4 molar. También a la B. Si nosotros dividimos todo, ¿sí? Dividimos estas dos cuentas, hacemos velocidad dividido velocidad, K dividido K, monóxido dividido monóxido, dióxido de nitrógeno dividido dióxido de nitrógeno. Lo que vamos a ver es que K y K se anulan, monóxido de carbono y monóxido de carbono se anulan, y acá nos queda 0,4 por 10 a la menos 4 molar sobre 0,8 por 10 a la menos 4 molar. Y según la propiedad distributiva de la potencia, B es lo mismo ponerlo a ambos términos como a toda la división. Entonces me queda que está todo elevado a la B. Y el resultado de las velocidades es la primera velocidad dividido la segunda. Entonces ahí hacemos 2,28 por 10 a la menos 8, todo dividido 4,56 por 10 a la menos 8 también.
Entonces eso nos queda 0,5 o un medio. Lo mismo. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es dividir este 0,4 por 10 a la menos 4 y el 0,8 dividido por 10 a la menos 8 también. Y haciendo esa división, también da 0,5. Borro acá, que no tengo espacio. Entonces, esto nos quiere decir, ¿sí? 0,5 a la b. Entonces, eso, lo que deberíamos hacer matemáticamente hablando, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que deberíamos hacer matemáticamente hablando y lo que podemos hacer ahora. Matemáticamente hablando, lo que nosotros deberíamos hacer es hacer logaritmo de 0,5, ¿sí? A ambos lados, que algunos me habían preguntado dónde se aplicaba el logaritmo. O a veces ¿Logaritmo natural o logaritmo? algunos aplican logaritmo natural a ambos lados, ¿sí? Entonces da igual, ¿sí? Porque si ustedes hacen logaritmo natural de 0,5, se aplican así. Respecto de los logaritmos, potencia pasa a multiplicarse. Entonces es lo mismo que decir b por el logaritmo natural de 0,5. Fíjate bien que estés usando bien los exponenciales. Pone cada exponencial entre paréntesis. 2,28 por 10 a la menos 8 entre paréntesis, dividido 4,56 por 10 a la menos 8 entre paréntesis. Por las dudas. Porque puede ser que te esté tomando primero la división y después te lo está multiplicando por 10 a la menos 4, entonces por eso te da todo raro. Si no te da, avísame. Bien. Sí, eso suele pasar con las calculadoras que algunos los exponenciales los toman mal. Entonces, fíjense, así como Camila, si ven que no les da mientras estamos haciendo los ejercicios ahora, avisen porque probablemente su calculadora sea de esas que hay que aclararle entre paréntesis para que dé. Bien, entonces si ustedes aplican logaritmo natural de 0,5, les va a dar algo de menos 0,69. Y acá también va a dar, pero va a ser b por menos 0,69. Eso estoy multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Entonces fíjense que b nos va a quedar 1. Porque va a ser algo dividido algo. Que ya no me quedó espacio, pero es esto. Dividido menos 0,69. 1. ¿Sí? Pueden aplicar logaritmo natural, pueden aplicar logaritmo base 10, pueden aplicar el logaritmo que ustedes quieran. Lo importante es que apliquen logaritmo. En un mejor caso, si tuviesen justo de las calculadoras que le pueden modificar el logaritmo, lo ideal sería hacer logaritmo de 0,5, base 0,5, que se expresa de esta forma. Pero si hacen logaritmo natural, está bien igual. De hecho, es lo que se suele hacer porque no hay muchas calculadoras que hagan esto. Así que aplican logaritmo natural. Y fíjense que nos da 1. ¿Sí? Ahora, en este caso en particular, si ustedes lo miran, ¿a qué número tiene que estar elevado 0,5 para dar 0,5? A 1. A 1. ¿Sí? Entonces, lo del logaritmo natural es la respuesta
matemática correcta cuando no es tan alevoso como vemos acá. ¿Sí? Entonces, aplicando el logaritmo natural vieron que nos dio 1. Pero viéndolo a simple vista, parece 1. ¿Sí? Bueno, entonces eso quiere decir que ya sacamos uno de los valores. Voy a poner el 1 porque lo acabamos de calcular. Pero recuerden que no hace falta poner el 1 porque al ya existir es como decir que está elevado a la 1. Pero vamos a poner el 1 porque lo acabamos de calcular. Bien, sacamos B. Ahora tenemos que buscar una dupla de experimentos que nos permitan calcular A. ¿Qué dupla les parece que podemos usar? Perfecto, 1 y 4. A ver. 1 y 4, perfecto. ¿Había otra posibilidad? Uno y 5, 4 y 5. A eso me refería con que es un ejercicio que ustedes pueden elegir la dupla que ustedes quieran con criterio, ¿sí? Bien, entonces vamos a agarrar 1 y 4, ¿sí? Para ver qué da. Que, dicho sea de paso, voy a aprovechar y ya tengo uno ahí, escrito. Ya que seleccionamos la 1. Acá, dentro de todo, al ser el segundo paso, no diría que es indistinto, pero sí tenemos a favor que ya sabemos el orden de B. Entonces, con que cambie A nos alcanza. Pero, como es más sencillo, de esta forma agarramos 1 y 4. Cosa de que cambie solamente A y ya nos anulamos un término de encima. ¿Sí? Entonces, 4 nos dice, si algo no van entendiendo, interrúmpanme por favor. El 4 dice 4,56 por 10 a la menos 8 molar por hora a la menos 1. Acá voy a borrar esto. Seis por 10 a la menos 4 molar por 0,4 por 10 a la menos 4 molar a la B. Bueno, acá lo mismo, pero tachamos K con K y término del dióxido de nitrógeno con término del dióxido de nitrógeno. Entonces nos termina quedando esta pequeña cuenta. 2,28 por 10 a la menos 8 molar por hora a la menos, perdón, tenemos que hacer la división. $2,28 por 10 a la menos 8 dividido 4,56 por 10 a la menos 8. 0,5. 0,5 nuevamente. Ahí nos empieza a hacer ruido de decir, ok, ¿será que es lo mismo? ¿Será igual? Bien. Y ahora tenemos que hacer 3 por 10 a la menos 4 dividido 6 por 10 a la menos 4. Y también nos da 0,5 elevado a la A. Y como nosotros ya hicimos la cuenta, sabemos que A va a valer 1 también. Entonces, en este caso en particular, fueron iguales a los coeficientes estequiométricos. Lo que no quiere decir que sea siempre así. ¿Sí? Ojo, lo que hay que hacer es esto que hicimos recién. Entonces, con esto, ¿sí? Ya tenemos los órdenes de reacción. Podemos decir que, dale, Joana, no hay problema. Con esto podemos decir que los órdenes parciales
para el monóxido de carbono es 1 y para el dióxido de nitrógeno es 1. ¿Y el orden total de reacción cuánto va a ser? 2. 2. Exacto. Orden total de reacción. 2. Ahí no nos lo pidieron, pero lo vamos a poner igual. Dice calcular los órdenes de reacción para cada reactivo, la constante de velocidad y la velocidad de la reacción. ¿Sí? Entonces en este caso no nos pedía el orden total. Bien, ya tenemos los órdenes parciales o los órdenes de reacción para cada reactivo. Nos falta calcular la constante. En este caso, ¿cómo calcularían la constante? Reemplazo con alguno de los valores. Exactamente. Elijo el experimento que quiera, tengo 5 para elegir. Reemplazo con el que quiera y calculo K. Agarren el que quieran y calculen. A ver cuánto les da K a cada uno. Díganme qué experimento eligieron y cuánto les da K. Perfecto. Bien, ¿alguno eligió otro experimento? Por ahora venimos experimento 1 y 2 y les da 1,9. Ejercicio 1, perfecto. Experimento 1. Bien, fíjense que todo da 1,9. Bien, ¿en qué unidades? Buenísimo, Diana. ¿En qué unidades les dio K? Profe, esa es una de las dudas que me surgieron. K no tiene nunca unidades, ¿no? Siempre tiene unidades. ¿Sí? En algún lado había notado que no tenía unidades. Las No. constantes. La que no tenía unidades era las constantes de concentración de equilibrio químico. Kc. Kc. Ah, ok. Porque ahí Kc y Kp, dependiendo del exponente que tenga, no tenemos en cuenta sus unidades. No solemos tenerlas en cuenta. Pero ok. para cinética química sí, y es bastante importante para cuando no tenemos los datos experimentales. Ok, gracias. Haciendo la cuenta, les tendría que haber dado. Que les dé segundos está mal, porque ya fíjense que la velocidad era molar por hora a la -1. Miren, hago el experimento 3, ya que hicieron el 1 y el 2. Nosotros teníamos que la velocidad del experimento 3 es 1,14 por 10 a la -8. Molar sobre hora, ¿sí? U hora a la -1. K que queremos averiguar. La concentración de monóxido es de 3 por 10 a la -4 molar. Todo eso a la 1. Por 0,2 de dióxido de nitrógeno por 10 a la -4 también molar. También elevado a la 1. Bueno, multiplico, ¿sí? 3 por 10 a la -4 por 0,2 por 10 a la -4. Y eso nos da 6 por 10 a la -9. Molar por molar, molar cuadrado. ¿Sí? Está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado.
1,14 por 10 a la menos 8 molar sobre hora, dividido 6,6 por 10 a la menos 9 molar cuadrado. ¿Sí? 1,14 por 10 a la menos 8 dividido 6 por 10 a la menos 9. Nos da como valor 1,9. Molar cuadrado con molar se tachan. Entonces nos termina quedando 1,9 molar a la menos 1 por hora a la menos 1. ¿Sí? Exacto, molar por hora todo a la menos 1. ¿Sí? Esto es la constante. Me tienen que poner sí o sí las unidades. ¿Sí? Ojo. K, la constante de cinética química con unidades. Bien. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Excelente. Y el último paso que hay que hacer es, ahora que ya tenemos nuestra ecuación de velocidad, ¿sí? Que ahí vamos a modificarla y ya vamos a poner ¿sí? Con esto estamos en condiciones de calcular lo que nos pide el ejercicio ¿sí? Que es cuál va a ser la velocidad de reacción cuando tengamos como concentración de monóxido de carbono 0,01 molar y de dióxido de nitrógeno 0,02 molar. Básicamente ahora lo único que hay que hacer es reemplazar esos valores en nuestra ecuación y calcular la velocidad. Ustedes me dicen cuánto les da. (3,8 por 10 a la menos 4). ¿Todos llegaron a ese valor? Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Es lo mismo que decir 3,8 por 10 a la menos 4. ¿Cómo se obtiene el resultado de eso? Un Ahí 3,8, lo que ¿no? hacemos es reemplazar vos tenés la constante, que es 1,9 molar a la menos 1 por hora a la menos 1. Reemplazás 0,01 molar del monóxido y 0,02 molar del dióxido de nitrógeno. Multiplicás todo, molar con un molar se va, entonces te termina quedando molar por hora a la menos 1. Y la multiplicación de esto debería darte 3,8 por 10 a la menos 4. Ah, pasa que yo multiplicaba y dividía, por eso. Capaz que ahí era todo En multiplicación. dónde dividiste? No, dividí por 1,9, no, cualquier cosa dice. Ah, ahí va, ahí va. Y claro, porque como veníamos haciendo algún pasaje que dividía, capaz que te confundiste por eso. Sí, por eso no me daba el 3,8.
Profe, Perfecto. Sí, molar a la -1 se puede tachar con molar. claro, porque molar a la -1 es esto. Ahí, si escribo mejor. Es como decir esto. Es como decirte molar dividido molar. 1. Entonces por eso se anulan los términos, porque termina siendo como multiplicarlo por 1. Que en sí es lo que hacemos siempre con las unidades. Gracias. De nada. Bien. Hasta acá el ejercicio 2. Dudas, consultas, cosas que no se hayan entendido. Incluso si quieren para practicar, pueden trabajar con los otros experimentos para ver si les da lo mismo. Van a tener a favor que tienen el resultado, pero que debería dar, así que... Pero lo que tiene de bueno es que, bueno, pueden practicar más combinaciones con un mismo ejercicio. Bien. Si no hay más dudas, seguimos con el ejercicio 3. Bien. El ejercicio 3 del modelo es una mezclita entre cinética y equilibrio químico, ¿sí? Porque es un mechadito de verdadero o falso. Entonces, en el ejercicio 3, el inciso A, bueno, primero principal dice, diga si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justifique. Como dice justifique, hago la aclaración porque ha costado en los exámenes tanto su primera fecha como la segunda. Si dice justifique, se justifica todo. No justifican solo las falsas. ¿Sí? Bien, entonces, el inciso A nos dice, para la siguiente reacción, 3 hidrógenos gaseosos más nitrógeno gaseoso nos va a dar amoníaco, 2 amoníacos gaseosos. Nos dice que Kc va a ser mayor a Kp para cualquier temperatura. ¿Qué les parece? Esto ya nos estamos parando en equilibrio químico. Bien, por lo tanto, si aumenta una, va a aumentar la otra. Ok, pero ¿cómo depende de Kc y de T? Yo te lo pregunto por cómo responderías.
Pueden contestar otros, no es solo para Analía. Pobre, me la están dejando sola ahí. Muriendo a preguntas. Bien. Esto podemos ir a la fórmula, ¿sí? Nosotros tenemos que KC va a ser, perdón, KP es igual a KC por R por T elevado al delta N. ¿Sí? Entonces, para independizarme de, o mejor dicho, para decir a grandes rasgos que no dependo, o sea que no importa la temperatura, siempre KC va a ser mayor a KP, hay factores que vamos a tener acá. Primero que estamos diciendo que esto siempre va a ser mayor que esto, ¿sí? Y no importa esto, como me independizo. R va a ser siempre igual, porque es la constante de los gases. Lo que podemos averiguar es cómo afecta, porque dice para esta reacción en particular. Y para esta reacción en particular tenemos el delta N. ¿Sí? Entonces, si calculamos el delta N, vamos a poder ver cuánto afecta la temperatura. Si la temperatura afecta a favor, ¿sí? Vamos a ver que Kp va a ser más grande que Kc. Entonces, primero vamos a ver el delta N. ¿Cómo calculábamos el delta N? Productos menos reactivos, ¿no? Productos menos reactivos. ¿Cuántos productos tengo? 2. 2. 2 menos 4, ¿no? Y 4 reactivos, exactamente. Entonces, delta N es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, quiere decir que nuestra ecuación de Kp es por 0,082 litros por atmósfera sobre grado Kelvin por mol, por la temperatura, nos independizamos, a la menos 2. Entonces, quiere decir que a mayor temperatura, ¿sí? Kp va a ser más chico que Kc, ¿sí? A temperaturas altas. Por ejemplo, si yo tengo acá, sin ir más lejos, a ver. Vamos a probar entonces, o más matemáticamente hablando, sin tener en cuenta el R, lo hacemos más sencillo. Esto quiere decir Kc sobre R por T al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si R por T vale 1, ¿sí? Kp es igual a Kc. O sea que ya no es siempre. O sea, con esto ya le estamos diciendo que es falsa. ¿Sí? Porque si R por T, la multiplicación, nos da 1, ya está. Si la multiplicación de R por T me da mayor a 1, cuanto más grande sea eso, más chiquito va a ser Kp.
Entonces ahí Kp va a ser más chico que Kc. Pero si Rt es menor a 1, esto, al ser muy chico, cuando dividimos algo por algo muy chico, ¿sí? Se va haciendo cada vez más grande. Entonces va a ser que que Kp sea más grande que Kc. ¿Sí? Lo sé, este era bastante teórico, ¿sí? Pero fíjense que ahí nosotros lo que estamos demostrando es cómo afecta, ¿sí?, la temperatura para las determinadas reacciones. Porque a veces nosotros visualmente cuando vemos Kp es igual a Kc por Rt elevado al delta N, dice, listo, Kp es siempre más grande que Kc, fin. Pero no. Dependiendo de la temperatura y dependiendo de la reacción, obviamente dependiendo de la reacción, pero dependiendo de la temperatura, Kc y Kp pueden ir variando, ¿sí? ¿Se entendió? Sé que esto tenía mucha más matemática. Perdón, profe, una consulta. Entonces, si RT da menos que 1, Kp va a ser mayor a Kc. gracias. Pero bueno, no estaba mal lo que vos decías, Analía, porque si aumenta Kc, va a aumentar Kp, ¿sí? Lo que nosotros no sabemos es, dependiendo de la temperatura, cómo va a ser ese cambio, que es lo que nos estaba pidiendo el enunciado. Por eso yo te preguntaba, perfecto, pero ¿qué más? ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, en este caso, no sé si lo clave, porque todo es importante, ¿no? Pero lo que va a determinar la identidad de mi reacción es el delta N, porque no todas las reacciones tienen 4 reactivos y 2 productos, ¿sí? Eso es lo que le da un poco, el delta N es el que le da la cuota de identidad a la reacción en el equilibrio químico. Exacto. Acá no necesitaban hacer cuenta, podían hacer desde lo teórico justificarlo. Así que esta, con todo este choclazo, es falso. ¿Sí? Y ahí podemos justificar, es falso porque dependiendo de la temperatura va a variar si Kp es mayor, menor o igual a Kc. Bien. Después tenemos el inciso B del ejercicio 3, pero era más fácil borrar todo. Que en B lo que nos dice es que para la reacción de nuestro ítem anterior, 3A, una disminución del volumen desplaza el equilibrio a la formación de reactivo. Entonces, acá incluimos como varias cuestiones teóricas, ¿sí? Porque entra gases y reacciones. Porque nosotros, del lado de los reactivos, tenemos 4 moles de gas. Y del lado de los productos tenemos 2 moles de gas. ¿Sí? Y lo que habíamos visto desde la teoría, desde el principio de Le Chatelier, es que nosotros cuando haya cambios en el volumen, el sistema va a equilibrarse, ¿sí?, dependiendo de lo que ocupe más o menos volumen. Si mi volumen disminuye, mi reacción va a tender a equilibrarse para el lado de donde tenga menos cantidad de moles. Pero si el volumen aumenta, va a tender a equilibrarse para el lado que tenga mayor cantidad de moles, ¿sí? Es a equilibrarse en función del espacio que tiene para ser la reacción. Entonces, en este caso dice, si yo disminuyo el volumen,
el equilibrio va a desplazarse a la formación de reactivo. ¿Qué les parece? ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué va a ocupar más espacio, los reactivos o los productos en esta situación? Los reactivos. Los reactivos. Entonces, en este caso, al disminuir el volumen, la reacción va a tender de reactivo a producto para que ocupe menos espacio. Entonces, es falsa por esto mismo, porque a menor volumen, mi reacción va a desplazar el equilibrio a la formación de productos ya que ocupan menos volumen. ¿Sí? Bien. Después, sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? Perdón. No. Bueno, pensé que habían abierto un micrófono para preguntar. Bien. Después para el ítem C, ¿sí? Acá lo que nos dice es que en una reacción química del tipo A más 2B, que da C, la flechita que me quedó muy clarita para la pantalla, o por lo menos yo la veo muy clarita. A más 2B igual a que da C, la velocidad de desaparición de B es el doble que la de aparición de C. Esto tiene que ver con la otra parte de cinética química que tendemos a olvidarnos porque nos metimos en los órdenes de reacción y nos olvidamos de todo lo demás. Tiene que ver con los delta de consumo, ¿sí? ¿Sí? Que habíamos dicho que es 1 sobre el coeficiente y que va a ser negativo para los reactivos y positivo para los productos, porque la concentración de los reactivos en el tiempo va a variar de más a menos, entonces termina siendo negativa, y en el caso de los productos, como es una formación de producto, va a ir de menos a más, ¿sí? Entonces, esto era cinética química. Entonces, acá lo que nos dice es que estas son iguales, ¿sí? Estas expresiones. A es 1, así que nos va a quedar el coeficiente. Ahí sí usábamos los coeficientes estequiométricos. Se va. En C lo mismo, se va. Ahora en B tenemos a la 2. Tenemos 2B. O sea que se consume el doble. Entonces acá lo que nos dice es que la velocidad de desaparición de B es el doble que la aparición de C. ¿Les parece correcto eso? Y sí, Sí, porque es el doble, es 2. Exactamente, mirándolo desde moles, ¿sí? En un mismo volumen, por cada 2 moles que yo estoy consumiendo de B, estoy generando 1 mol de C. Entonces yo estoy consumiendo el doble de B para que me aparezca la mitad, ¿sí? O sea, 1 mol de C. Así que está bien. Precisamente la velocidad de desaparición de B va a ser el doble que la de aparición de C. Que esto se podría expresar matemáticamente, ¿sí? Si esto se pasa al otro lado, entonces decimos que de la velocidad de consumo de B es lo mismo que decir 2 por delta C. Es decir, el doble de C.
¿sí? Con esta formulita matemática lo pueden justificar. Si no, oralmente dicen por cada 2, la velocidad de consumo por cada 2 de B, formo 1 de C. Por eso puedo predecir bla, bla, bla. ¿Sí? Bien. Y para el ejercicio 4, perdón, 4 no. Para el inciso D, estoy apurada. Ejercicio 3, inciso D, dice, según la ley de velocidad, la constante de velocidad para todas las reacciones químicas tiene la unidad molar sobre segundo. ¿Qué les parece? K igual a M sobre S siempre. Y recién vimos que era sobre hora. Exacto. Ya eso es clave, pero ponele que le podemos cambiar, hacemos el pasaje, pasamos de segundo a hora. ¿Qué vimos? ¿Era concentración sobre tiempo la constante K? ¿Cuánto nos dio K en unidades? ¿K no podía ser también litros sobre mol por segundo? Litros sobre mol, recuerden que es molar, ¿eh? Es 1 sobre molar. Pero también es un argumento válido, ¿sí? Porque K, en ese caso, vale esto. Tiene que ver con el orden de la reacción, profesora, que cambia acá. Puede quedar L al cuadrado por mol a la menos 2 sobre segundo. Exactamente. Esa es la mejor forma de resumir la respuesta. Es falsa porque K, porque las unidades, o la unidad, mejor dicho, la unidad de K va a depender del orden de reacción. Exactamente. Porque si, por ejemplo, tenemos una reacción, raro, pero todo puede ser. Tenemos una reacción cuyo orden es de orden 0. ¿Sí? K ahí sí va a ser molar sobre concentración sobre tiempo. Pero ya de base, tener una reacción de orden 1, ¿sí? Me lleva a que como la velocidad tiene que ser molar sobre segundo, ya con una orden 1, yo tengo K por la concentración de un reactivo. Ese reactivo es molar. Por lo tanto, K va a tener que ser 1 sobre segundo para que me dé molar sobre segundo. O sea que ya el orden 1 anula el requisito que dice acá. Lo que dice el enunciado. ¿Sí? Entonces esta es falsa, porque la unidad de K va a depender del orden de reacción. Y si quieren poner el ejemplo. Bien, ¿se entendió este ejercicio? Sí. Bien. No creo hacer un verdadero o falso, que les implica hacer tantas cuentitas, pero está bueno que acá tienen un repaso de lo teórico. Sí, era bastante complejo esto. Por lo menos para 2 horas me parece que tiene que poner a carburar bastante y ya en el ejercicio anterior de cinética química ya tenían un laburito de cuentas. Pero sí, esto es teoría. Bien. Y ahora sí el ejercicio 4. Hasta ahí preguntas, dudas, cosas que quieran ver antes del ejercicio 4. Si no, avanzamos.
Si no hay dudas, seguimos. En el ejercicio 4 nos dan una reacción del tipo A gaseosa más B gaseosa tiene como productos C gaseoso y D gaseoso. Toda esta reacción está sucediendo a 280 grados Kelvin. Y nos dicen, en función de esta reacción, en un recipiente de 0,4 litros, se coloca un mol de A y un mol de B. Luego de que se establece el equilibrio, se encuentra que hay 0,2 moles de C en el recipiente. Entonces, haciendo nuestra famosa tablita de situación inicial, situación en equilibrio, podemos decir que en la situación inicial teníamos un mol de A, un mol de B, de C nada y de D nada. Y nos dicen que en el equilibrio encontraron 0,2 moles de C. Escribir la expresión de Kc y luego calcular la constante de equilibrio Kc de la reacción a 280 grados Kelvin. ¿Cómo les parece que va a ser la expresión de Kc? Primero. ¿Cómo era la expresión de Kc? Productos sobre reactivos, ¿no? Bien. Concentración de productos sobre reactivos. Los exponentes, ¿cuáles La eran? D creo que tiene que ir al cuadrado, ¿no? La D, me olvidé de poner el 2 acá. Sí, la D tiene que ir al cuadrado. Ahora sí son los coeficientes, exactamente. Bien, esa sería la expresión de Kc. Ahora, serían, ¿cómo calcularían la Kc a 280 grados Kelvin con los datos que tenemos? Profe, ¿no se podría sacar Kp primero? ¿Tienen esos datos o no? Kp, recordemos que son las presiones parciales. ¿Tenemos las presiones parciales? No, No. Pero tenemos la expresión de Kc. Ahora, ¿tenemos los datos para calcular Kc? Sí, no. Bien. ¿Pero podemos obtenerlos? Porque obtuvimos 0,2 moles de C. Si yo obtuve 0,2 moles de C, ¿cuánto obtuve de D? Doble. El doble. Entonces obtuve 0,4. ¿Y si yo obtuve 0,2 moles de carbono?
de carbono, perdón. Estoy seteada a que C es carbono. Si yo obtuve 0,2 moles de C, ¿cuánto consumí de A y cuánto consumí de B? 0,1. ¿Les parece? ¿Qué relación tenemos? Usando una A, ¿cuántos C tengo? Por cada una. Ah, no, entonces sería Uno. el doble. 1. Entonces, si yo al usar una A obtengo un C, ¿cuánto usé de A para obtener C? Lo que tengo ahí. 0,2. ¿Y de B? Igual. Entonces, acá, recordemos, este es un ejercicio que le damos vuelta para que no tengan que hacer la cuadrática, pero tenemos el mismo planteo. Es el caso en el que yo tengo inicialmente algo de mis reactivos, a ese algo se le resta X, y X es lo que obtengo. ¿Sí? Entonces, en el equilibrio voy a tener 0,8 moles de A y de B, porque consumí 0,2, que fue lo que formé de C, la tengo, y 0,4 de D. ¿Sí? ¿Se entendió? No, profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Sí. Por acá, sí se... Nosotros habíamos visto, pero habíamos visto cómo analizábamos la situación paso a paso. En el momento inicial nosotros pusimos un mol de cada uno. En el cambio, ¿sí? Que acá poníamos cambio. Una parte X se consume. ¿Sí? Algo se consume. Esa misma proporción se consume de B. Y eso es lo que obtenemos en el equilibrio de C. Y en este caso, como por cada un C yo obtengo 2 D, obtengo el doble. Todo esto en el equilibrio. La diferencia a los ejercicios que veníamos haciendo es que esta vez sí sabemos cuánto obtuvimos en el equilibrio. Obtuvimos 0,2. X es 0,2. Entonces, eso lo puedo desplazar a los diferentes datos y puedo decir que obtengo 0,4 moles de D y que gasté 0,2 de A y de B para poder obtener los productos que tenemos ahí. Entonces, nos quedaron sin reaccionar en el equilibrio 0,8 moles de A y 0,8 moles de B. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, gracias. Bien. Ahora, ¿estamos en condiciones de calcular KC? ¿Seguros? ¿Qué significaba KC? La constante de concentración. Y lo que tengo ahí son Ahora sí se concentraciones. puede, se puede ahora. ¿Son concentraciones lo que tengo ahí? Sí, de mol. Ahora hay que reemplazarlo en la fórmula. Ah, molar. Claro, Habría que utilizar los litros, pero con el volumen, entonces así. exactamente. Mol es cantidad. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular la concentración. Que la concentración es cantidad
dividido volumen. Y molaridad era cantidad de moles en un litro de solución. Entonces, ¿yo cuánto volumen tengo? 0,4. 0,4. Entonces, ahí yo voy a tener que hacer, si yo tengo 0,8 moles en 0,4 litros, en un litro, ¿cuántos moles tengo? Lo mismo con 0,2 y lo mismo con 0,4. Yo los planteo acá, ustedes me dicen cuánto da. ¿Cuánto les dan las concentraciones? El primero 0,2 molar puede ser. No, A mí me dio 2 porque hice 1 por 0,8 dividido 0,4. exactamente, da 2. ¿El otro? 0,5. 0,5. Bien. ¿Y el otro? Ese porfa ni cuenta me hagan. No, da 1. Exactamente. Ay, no me entra. Bien. Entonces, borro acá arriba porque ya nos acordamos de memoria esto y ustedes ya lo anotaron. Entonces, ahora ya tenemos las concentraciones. No sé qué es esto. A es 2 molar, B es 2 molar, C es 0,5 molar y D es 1 molar. Bien, estas son las concentraciones que tengo en el equilibrio. Genial, David. Exacto. Como dijo Andrea, ahora que tenemos las concentraciones, podemos reemplazarlo en la expresión de Kc. Borro acá, así tenemos espacio. Entonces, Kc era concentración de C por concentración de D al cuadrado sobre concentración de A por concentración de B. Entonces, Kc va a ser 0,5 molar por 1 molar al cuadrado, todo sobre 2 molar por 2 molar. Y ahí ustedes me dirán. ¿0,125? Sí, puede ser. 0,125. Entonces, Kc nos da 0,125. El ejercicio no nos lo pide, ¿sí? O sea, con esto ya terminamos. Esto era el inciso A, esto es el inciso B, ¿sí? Pero como estamos en etapa de repaso, ¿qué significaba que Kc me dé 0,125? Que favorecía los reactivos. Que favorecía a los reactivos. Exactamente, era una reacción que se favorecía en el sentido de los reactivos. Excelente. Bien, ¿dudas? ¿Consultas hasta ahí? Perfecto, gracias Mariana. Si no, hemos terminado el ejercicio 4 y el modelo de examen. Fíjense que hemos tenido tiempo para hacerlo todo en 2 horitas, con pausas, preguntas, etc. Entonces, la idea es que esto va a ser
claramente así que van a tener ejercicios que ustedes puedan hacer en menos de 2 horas para que les dé tiempo a dudar y no tengan que estar tipo tic-tac, ¿sí? Bueno, repasen, ¿sí? Tienen este finde para repasar un poquito más. Yo seguramente mañana les suba más ejercicios para practicar, así el lunes seguimos sacando dudas y les suba todos los avisos, tema aulas, horarios, profesores, etcétera, así ya queda en limpio en un aviso en el campus. Profe, le quería hacer una consulta, Sí, por si vi mal. ¿El examen del CUDI es el viernes todos juntos? Porque vi que una persona puso yo rindo tal día con tal y eso era para el recuperatorio, ¿no? Elegir el día. sí, la cuestión fue esta. Y ahí me quedó esa duda nada más. Pues yo había entendido que era todos el viernes y después para el recuperatorio elegís lunes, miércoles y viernes, creo que era la opción. Bien, así contesto porque justo te escuché y leí el mensaje de Miguel. Me fijo de subirles, aunque sea con el resultado numérico o si es algo teórico, con el resultado o con la contestación y listo, como para que puedan comparar. De igual forma lo podemos ver el lunes. Pero dale, me fijo de buscar eso. Y con respecto a tu pregunta, Andrea, la idea es que yo planteé los horarios que me habían planteado para el recuperatorio porque me habían dicho como que eso iba a ser. Y hablando con Diego, conseguimos la fecha del viernes a las 18:30. Así que la primera fecha del segundo parcial va a ser el mismo viernes 14 de 18:30 a 20. Ahora, en caso del recuperatorio, ahí sí vamos a tener que buscar otros horarios. No, ok, yo había entendido eso, pero como vi un mensaje de un compañero una compañera que puso yo rindo tal día, entonces yo dije, entendí mal, Sí, creí. no, le escribí aparte porque el compañero me parece que no había podido venir a la clase o se fue antes de la aclaración, entonces se quedó con los horarios viejos. Ok, no, por eso, más que lo nada quería como que, reconfirmar. lo que yo fallé en realidad fue que no les escribí en el grupo que te contesto por privado para contestarle ya directamente a él, pero bueno, lo hablé con él y ya quedó que viene el viernes. Ok, genial. Gracias, profe, buen fin de. No, de nada, igualmente, buen fin de. Para vos que preguntaba Federico, uy, perdón, ahí está. 18:30 a 20 para los de CUDI. Perfecto. Y ahí voy desfijando cosas. Buen fin de, descansen y estudien. Perdón, pero ya esta etapa es descansar y estudiar. Los tengo que mandar a hacer las dos cosas. Profe, el parcial va a ser, no digo igual, pero similar. En temática, sí, esto que les decía, la idea, el foco es lo que les fui diciendo ejercicio a ejercicio. A qué Claro, pretendo que sepan o que no sepan, por ejemplo, gases, que puedan calcular presión, volumen, el dato que yo les pida, claro, que sepan de qué depende, claro, tema presiones parciales. Para la parte de cinética química, que sepan tanto las velocidades de consumo como de formación, así como también que entiendan cómo calcular los órdenes de reacción y la constante exacto, K. Y para lo que es equilibrio químico, la idea es que ustedes puedan entender cómo armar las constantes de las concentraciones y o de las presiones y claro. de, Calcular KC y KP. exacto, entender qué es KC, qué es KP y la relación que hay de una con la otra. Y Em, QC, ¿Cómo? QC también, QC puede ser. también. Todavía no lo vi porque estoy terminando de ver a qué le voy a hacer foco por tema tiempo. Si que calculen Claro. QC o que calculen una KA o KB por el tema de equilibrio Claro, eso es más ácido-base. equilibrio ácido-base, sí. Claro, Porque veo que acá no estaba equilibrio ácido-base. claro. No sé, todavía estoy terminando de ver si equilibrio ácido-base por una cuestión de tiempo, para que no tengan tanto que hacer, lo Igual, cubro más desde lo teórico.
Equilibrio ácido base igual creo que no es tampoco tan extenso. Ahora si nos pone como un ejercicio, el ejercicio número 2 acá con los cuadritos y por ahí no va a llevar más tiempo. Claro, por eso. Lo que es equilibrio ácido-base, estoy viendo si no lo hago teórico o cuál hago teórico, porque en sí, como les había dicho, equilibrio ácido-base es un ejemplo de equilibrio químico. Entonces, un poco si Claro. entienden uno, entienden el otro, salvo que en el caso de equilibrio ácido-base, con la concentración de protones que consigan, pueden calcular el pH. A mí lo que me sigue mareando mucho es cinética química. O sea, me confunde eso, pero bueno. Es que ese es el que más datos uno tiene que calcular, porque en realidad KC o QC, los órdenes, como era de la cinética química, son los coeficientes. Entonces tenés la reacción balanceada y ya está. En cambio, en Claro. cinética química se tiene que trabajar un poquito más, por eso suele confundir un poco. Pero aparte tengo que tener la molaridad sí o sí, no tienen que ser los moles Igual para eso calcular qué siempre, hacen. eso sí se cumple tanto para cinética química como para equilibrio químico. Siempre Ok, tenés que trabajar en concentraciones. ok. Sí, igual lo voy a seguir viendo, porque pasa que me marea un poco, no le estoy dando tanta importancia, pero bueno, tengo que verlo sí o sí. Es parte, es parte. Así Bueno, que bueno, voy a seguir practicando. muy bien. El lunes hay clase de repaso todavía, ¿no? Sí, el lunes tenemos clase de repaso. Por- Porque hay un ejercicio en la guía, pero es más para verlo el lunes. Creo que era equilibrio ácido base, Bien, pero también creo que tenés que hacer como un cuadrito, algo así, medio que me confunde un poco. dale, anótatelo y es, por eso les decía, yo fui directo al modelo porque no había dudas de la guía. Mi idea Sí, era el, original era hacer ejercicios de la guía y un poquito del modelo y si llegábamos lo terminábamos, si no se seguía el lunes. Pero como no hubo para cuando pregunté, dije, claro. bueno, avanzamos. Así que lo hacemos el lunes, no hay problema. Sí, 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 es más el 13, el 14. El 12 lo pude hacer, pero creo que es similar, pero hay una parte donde me trabo y como que no. Pero Dale, bueno, perfecto. y esto. Que tengo Dale. un fin de profe. Igualmente.